Muy buenos días a todos, mi nombre es Leonardo Segura, soy estudiante de Ecología y de Biología de la Universidad Javeriana y el día de hoy me van a acompañar en un nuevo episodio de Un día en la vida de, esta vez acompañándome a monitorear un proyecto de restauración ecológica. En este momento son como las 6:50 de la mañana y ya en unos minutos saldré con otros compañeros a hacer el monitoreo, así que bienvenidos. Para aquellos que no lo conocen, el embalse del Neus es un parque que cuenta con 3.700 hectáreas, de las cuales 955 corresponden al cuerpo de agua. Está ubicado a tan solo 65 kilómetros desde la terminal del norte de la ciudad de Bogotá y se encuentra entre los 2.900 y 3.600 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 10.3 grados centígrados. Es por esto que los ecosistemas naturales que podemos llegar a encontrar acá son de bosque altoandino y subpáramo. Este parque es ideal para pasar un buen fin de semana haciendo uso de espacios para picnic, camping, senderismo, ciclomontañismo y espacios de educación ambiental. Ya son las 8 de la mañana, ya conseguimos un buen lugar donde dejar el carro y ahora solamente nos disponemos a caminar al lugar donde vamos a hacer el monitoreo. Más o menos son 15 minutos caminando, entonces nos toca bajar pues lo que vayamos a llevar el día de hoy. Lo que vamos a necesitar el día de hoy va a ser primero un machete, pues para cortar maleza y cualquier otro arbusto que se nos ponga al frente, un metro, una referencia de 1 metro. Por otro lado también vamos a necesitar 1 metro de costura para pues medir la cobertura más fácilmente y por último vamos a necesitar 1 metro de, valga la redundancia, 5 metros que nos va a servir para tomar la altura de cada especie. Y bueno, ya el outfit, necesitamos ropa cómoda. Este es un bosque altoandino, entonces probablemente nos va a caer la lluvia el día de hoy, pues dependiendo de la época. Entonces vamos a necesitar botas cómodas, una chaqueta impermeable y pues siempre un sombrero por si también hace mucho sol, igual nos cubre también un poco para la lluvia. Y nada, eso es lo que necesitamos y mucho aguante para el día de hoy, va a ser un día largo. El Parque del Neus ha tenido una historia de transformación supremamente larga, incluso desde antes de la construcción del embalse ya habían muchas familias habitando esta región que llegaron a transformar el paisaje drásticamente. Estamos hablando de una historia de transformación que fácilmente puede abarcar 150 años. Pero el parque se construyó en los años 40, pues con el propósito de abastecer de agua a muchos municipios del norte de Cundinamarca. Y en ese momento fue cuando llegaron las especies exóticas. A alguien se le ocurrió pues traer especies como pinos, eucaliptos y acacias para evitar la sedimentación de las laderas que estaban peladas. Y pues durante 50 años estas especies dominaron este paisaje, por eso muchas veces la gente asocia al Parque del Neusa con bosques de pino e incluso para muchas personas puede llegar a ser muy llamativo esto. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es un monitoreo, un proyecto de restauración ecológica en donde vamos a medir el desarrollo que han tenido las plantas a lo largo del tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es medir la cobertura y la altura de las especies que estén sobre estos transectos que ya previamente los hemos delimitado y con eso pues comparar cómo es que está esta parcela en específica, que es una parcela control, con otras parcelas en donde se plantaron específicamente unas especies para comparar pues cuál ha sido la diferencia entre el desarrollo de los dos tipos de parcela. Bueno, aprovechando que estamos acá, pues les voy a explicar qué es una parcela. Pues acá previamente hace 14 años se establecieron estos cuadrantes que se ven marcados con cerca. Se determinaron 11 cuadrantes que periódicamente se han monitoreado y a esto es lo que le llamamos parcela. Y dentro de cada parcela pues se delimitaron ya
mediante estos transectos, estos cuerdas, pues se delimitaron transectos, que es lo que vamos a medir. Bueno, hay dos tipos de parcelas en esta gran área en restauración. Están las parcelas control, que están delimitadas con estos postes y estos alambres de púas, pero están las otras parcelas que están colocadas en unos núcleos en donde se plantaron ciertas especies nativas que también se monitorean periódicamente. Entonces esas son las dos tipos de parcela que se comparan para ver las diferencias que hay entre ellas. Bueno, acá acabamos de llegar a un núcleo, pues se le llama núcleo porque pues se plantaron plantas muy densamente, entonces se ve allá un matorral que pues prácticamente no se puede pasar, y pues están formadas así porque estas especies de arbusto protegen a otras especies de árboles que ya están dentro del núcleo, para impedir que pues entren otras especies invasoras como el retamo espinoso o el helecho marranero que están en esta zona. Esta estrategia de restauración, en donde se hicieron núcleos densos de vegetación, se hizo con el propósito de que el desarrollo de las plantas arbóreas que estén dentro del núcleo pues estén protegidas por las especies de arbustos que los rodean. Entonces, pues estas especies arbóreas lo que tratan es, la función que tienen es generar mucha cantidad de hojarasca para cambiar pues esas características microclimáticas del suelo que habían estado supremamente degradadas por los pinos, y además pues también proporcionan alimento y refugio pues para la fauna de la región. Se plantaron más de 700 individuos de varias especies nativas ya hace más de 7 años pues con este propósito. Entonces, como les comentaba, el trabajo que vamos a hacer hoy es monitorear y ver cómo es que está en este momento las especies que se plantaron. Entonces, con la ayuda de un metro, en este caso un palito, pues yo identifico cada intervalo de esos transectos y mido la cobertura que esté sobre cada una de las líneas. Entonces, para eso pues utilizo el metro de costura. En este caso pues no hay necesidad de utilizarlo porque el árbol prácticamente que cubre el metro completo, entonces uno anota en la libreta un metro de esta especie, pero pues también mide la altura. En este caso el árbol tiene más o menos 3 metros 10 centímetros de alto. Ya cuando nos ubicamos en la parcela, pues encontramos las estacas que delimitan cada uno de los transectos, y con ayuda de la medida del metro pues delimitamos este primer intervalo, y pues sobre el intervalo pues medimos la cobertura que está sobre el transecto. En este caso pues está un pino, medimos que el pino mide más o menos 92 centímetros de cobertura, y pues medimos también la altura, que en este caso es de más o menos 2 metros 10 de alto. Este núcleo, y en especial pues esta zona del parque, estuvo dominada por pinos durante 50 años, y en el 2013 se taló todo con el propósito pues de tornar esto, de volver esto a un bosque nativo. Pero pues por la larga historia de degradación, pues la restauración que se está haciendo y pues el monitoreo que se está haciendo también tiene que estar acompañado de un control de los pinos que vayan surgiendo y que se vayan desarrollando. Y pues el que este pino esté en el núcleo pues hace referencia también de pronto a una falta de cuidado, de control de estas especies, porque aunque ya se plantaron muchas especies nativas, todavía en el sustrato siguen habiendo muchas semillas de pino, que si no se hace pues el debido control, pues al final esto va a terminar volviéndose y tornándose
a las condiciones como históricas de bosque de pino que tenía. Bueno, acá tenemos el helecho marranero. Esta es una especie nativa, pero aunque sea nativa es invasora. ¿Y por qué es invasora? Las especies invasoras generalmente tienen unas características de historia de vida muy particulares que las hacen sobresalir, pues, o desarrollarse mejor que otras bajo diferentes circunstancias. Entonces pueden tener reproducción sexual y asexual, tienen un muy rápido desarrollo, pero también pueden tolerar condiciones muy bajas de nutrientes en los suelos. Entonces pues se desarrollan mucho más rápido, generalmente en lugares que han sido pues degradados. Bueno, otra afectación muy peculiar y muy grave tanto de las especies exóticas como de las invasoras es que al generalizar como tal el ecosistema, al invadirlo, pues lo hacen también muy susceptible a ciertos disturbios como son los incendios. Entonces cuando llega el incendio pues arrasan con todo el lugar y pues los suelos al tener como esos bajos niveles de nutrientes pues son prósperos para que estas especies invasoras pues vuelvan a surgir de ahí, a desarrollarse, por así decirlo. Por otro lado tenemos acá pues al famoso pino. El pino es una especie exótica. Exótica quiere decir que no es nativa, no es de acá. De hecho el pino pues este pino fue traído de Canadá y el pino no es invasor como tal. O sea, el pino está en este lugar porque pues históricamente acá se plantó hace 50 años y este lugar estuvo dominado por pinos durante más de 30 años. Entonces pues recurrentemente van a irse desarrollando, pero la cosa es que por los años que estuvo pues esta plantación de pinos en el lugar pues llegó a transformar drásticamente el sustrato. Cada una de estas acículas pues caía y hacía que se formaran colchones de estas acículas que acidificaban el suelo, hacía que retenieran mucha cantidad de agua y que no escurriera hacia el embalse. Y pues por estas afectaciones es que también se buscó talar a los pinos y tornar esto pues a un bosque nativo. Bueno, hasta el momento hemos logrado monitorear 3 parcelas el día de hoy, son la 1 de la tarde y pues nada, ahora nos toca encontrar un buen spot para almorzar, para luego continuar haciendo otras mediciones. Bueno, fin del intervalo 1, intervalo 2. Hay 2 individuos de Speletia argentea. El primero con una cobertura de 72 centímetros y una altura de 1 metro. Y el otro con una cobertura de 43 centímetros y la misma altura del anterior. También hay un Myrsiantes, una Rayán, con una cobertura de 78 centímetros y una altura de 1 metro 5 centímetros. Y eso fue todo por hoy. Logramos monitorear 5 parcelas y ahora estamos regresando al carro. Y pues nada, mañana volveremos acá a terminar el monitoreo. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Un día en la vida de